Cuando usted se bautiza, como siempre nosotros hemos hablado, ¿qué se queda debajo del agua? Como siempre El viejo hombre. el viejo hombre. Pero cuando tú no alimentas el espíritu, ese viejo hombre sale. Entonces tú te vuelves un sacatecla. ¿Tú sabes cuáles son los sacateclas? Porque se entierran muertos en el cementerio. Entonces nosotros no alimentamos el espíritu, nos volvemos un sacatecla. Wow, sacándose muertos. Sí, ese viejo hombre lo sacamos. Y muchas veces ese viejo hombre lo alimentamos más que el nuevo hombre. Sí. Hay un hombre interior que es, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Saliendo del Horno. A tu amigo y hermano Alfredo Corporán, siervo de Jesucristo por su misericordia. Y estoy con mi hermano Julio César Franco, evangelista, por su gracia y su amor. ¿Qué tenemos hoy, César? Hoy vamos a hablar de dando los primeros pasos. Amén, gloria a Dios. Explícame un poco más o menos de este asunto. Bueno, tú sabes, Alfredo, que cuando una persona viene a Cristo, se convierte al Señor, es nuevo, es nacer de nuevo. Entonces, dando los primeros pasos tiene que ver mucho con lo que tienes que hacer, los primeros pasos de cómo ser cristiano. Esta transición, este cambio de la antigua vida a la nueva vida es difícil y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Este es un tema no muy conocido, no muy común. No. Es un tema nuevo para lo que yo veo entonces. Pero vamos a iniciar entonces tomando una base bíblica para iniciar como punto de partida. Amén. Para poder entonces hablar y darle la herramienta que necesitan aquellas personas que son todavía niños espirituales. Amén. 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 Gloria a Dios, lo vamos a leer. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Amén. Leemos la Gloria a palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ellas dicen así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Padre, gracias por tu Gracias, palabra. Jesús de Nazaret. Sabemos esto en tu mano, Dios. Sí, Señor Jesús. Padre, sujetamos la atmósfera a ti, En el Dios nombre mío, de Jesús. y te damos la gloria a ti, Dios. Amén. Que tu presencia, Dios mío, Gloria llegue. a Dios. Que tu presencia llene los corazones, Dios En mío. el nombre Aún de de los que no son cristianos todavía, Dios mío. Que pueda Cautiva llegar los este hombres. mensaje, Dios Poder de mío, tu a su palabra. corazón. Que pueda llegar este mensaje a su Abraza, alma, Dios mío. En el nombre poderoso de Vénselo, Jesús mi Dios. de Nazaret. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuéntame, César, esta lectura me llama mucho la atención porque vemos que Jesús a la edad de 12 años se encontraba en el templo. Era una costumbre del pueblo de Israel, pero también era una costumbre de José y María de viajar de Nazaret a Jerusalén como de costumbre. Sí. Este no era cualquier viaje, César, No. era un viaje largo, Sí, sí. un viaje que prácticamente duraban ellos caminando o de camino al templo de 4 a 7 días fácilmente. Sí, era Tenían largo. 100 y pico de kilómetros. Y usted sabe que en el tiempo que estamos hablando, no en el tiempo de ahora. En el tiempo de ahora cogemos el motor, cogemos a lo mejor un taxi, un metro, Uber, lo que sea, para la guagua. transportarnos y llegamos rápido a los lugares. Lo único que nos puede detener un poco más son los tapones, que en este país tú sabes cómo es. Pero en Eso aquel es así. tiempo, Eso es así. en aquel tiempo no había tapones, No. pero no había la facilidad que hoy tenemos. Sí. Por eso el viaje era largo. Los vehículos eran más lentos, vamos a decir los camellos, los caballos, y eso era lo que tenían, lo que eran pudientes. Así como el camino era largo en aquel tiempo, este tema también es amplio. Sí, muy. Porque dando los primeros pasos en el Evangelio, tú como nuevo creyente, no cualquier cosa. No. Entonces,
de lo que a mí me resultó, lo que a mí me resultó fueron varias cosas, fueron muchas, pero esenciales, fueron 4 puntos. Vamos a hablar de unas cuantas de ellos. Bueno, mira, lo primero que a mí me resultó fue la oración. Sí. La oración funciona, es el medio de comunicación con Dios. Sí. Todo creyente tiene que tener una vida de oración para poder mantenerse en este camino. Eso es nuevo y viejo, pero estamos hablando principalmente con los nuevos. Sí, no, con lo primero, con los principiantes en este camino. Tú sabes que hay personas que aceptaron al Señor, se habla de una salvación, pero no saben cómo, no se saben cómo dirigir o no se saben cómo caminar en este camino. Sí, claro. Es un camino muy amplio, el cual hay un adversario llamado Satanás que le pone mucha traba y mucha trampa, aún a los viejos. Imagínate a los nuevos. Entonces hoy venimos a hablar con aquellas personas que dieron el paso, que ya aceptaron a Cristo en su corazón, pero hay un amplio camino, gloria a Dios, que le espera. Y queremos entonces hablarle de nuestra experiencia, se puede decir. Amén. Y lo que nos resultó a nosotros cuando fuimos nuevos creyentes. Sí. El primer punto que quiero hablar de inicio es la oración. La oración. La oración en la vida del creyente tiene que ser vital. La oración es el medio de comunicación con Dios. Primordial. Primordial, eso no se puede negociar. Sí. Podemos ver que Jesús, cuando va a Getsemaní, le dice a sus discípulos que le ayuden a orar, porque ya se estaba acercando la hora de ser entregado en manos de pecadores. Sí. Y Cristo le dice a sus discípulos que le ayuden a orar, pero ellos estaban cargados de sueño, no podían orar. Sí. Y cuando vuelve Cristo, donde están ellos estaban durmiendo, César. Y mínimo le estaba pidiendo que oren, que sea una hora que velen para que no caigan en tentación. O sea, de la única forma que el creyente no puede caer en tentación, de la única forma es cuando ora. Si usted no vela, usted es una presa fácil. Sí. Pero si usted vela, usted se le puede abrir los ojos espirituales, y antes de que el diablo o los demonios vengan a hacerle cualquier cosa, ya hace rato se lo mostrará a usted. Seguro. Entonces Cristo le está diciendo a Pedro, ni siquiera una hora, vela para que no caiga en una tentación. Amén. Usted sabe que cuando Pedro no ora, usted sabe lo que pasó más adelante. Sí, claro. ¿Qué pasó? Viene el criado del sumo sacerdote, llamado Marco, y le vuela la oreja en dos. Le tiró un machetazo. ¿Por qué? Porque no oró. Entonces nosotros cuando no oramos, nuestra carne está muy activa. Muy activa, demasiado. Muy despierta. Sí, siendo la presencia de Dios. Tiene mucha fuerza, claro. Cuando el cristiano no ora, el dedo fácilmente lo saca de comunión. Sí. Porque no tenía una vida de sometimiento a Dios. Sí. Cuando tú oras, tú te sometes a Cristo, al Espíritu Santo. El mismo Jesús le dice a los discípulos: el diablo os ha pedido para zarandearos. Y le dice: Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Dando a entender que cuando nos llegan momentos de ataque, de zarandeo, llegan momentos de guerra, lo que nos mantiene sustentado, lo que nos mantiene de pie, lo que no nos deja caer, lo que no nos deja resbalar es la oración. Amén. Lo que no nos deja a nosotros deslizarnos es esa oración que nosotros tuvimos, esa intimidad que tuvimos en un momento, que hablamos con Dios, que nos comunicamos con Él, nos pusimos en sus manos, le dijimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Y ya nosotros nos pusimos, nos encomendamos a Él, le dijimos a Él que tome el control de nuestro día, que tome el control de nuestra vida, que nos ayude a nosotros a someternos y a sujetarnos. Entonces cuando llega la tentación, el Dios Todopoderoso dice: ya Él me pidió de favor que lo sustente, ya Él me pidió de favor que lo ayude, ya Él me pidió de favor que lo agarre, que no lo deje caer. Entonces tengo que ayudarlo, tengo que socorrerlo. Amén. Entonces, primer punto, la oración. Amén. Pero siguiendo el orden bíblico donde hemos leído, cuando Jesucristo se le pierde a María y a José, que para ellos él se le perdió, pero él no estaba perdido. No. Él estaba en el templo. Estaba en el lugar correcto. Amén, en el lugar correcto, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué hay muchas personas siendo desafiados por el pecado o por un sinnúmero de cosas? Porque a veces no se encuentran en el lugar correcto. En el lugar correcto. Y cuando tú peleas en el lugar incorrecto, entonces tú eres una presa fácil. Pierde la batalla. ¿Por qué? Porque tú estás fuera del territorio y puede ser muchas veces fuera de cobertura. Sí. Entonces Cristo se encuentra dentro del territorio, en el camino, donde él iba de costumbre todos los años con su padre, donde él visitaba. Sí. Cristo no lo encontraron en el vecino. No. Cristo no lo encontraron en el colmado. No. Cristo no lo encontraron en otro lado, sino en el templo. En el lugar correcto. Y es importante nosotros tener esto presente.
tenemos que estar en el lugar adecuado, Amén. en el lugar correcto. Sí. ¿Por qué? Porque cuando mami y papi vengan, nos encuentren con los ancianos, nos encuentren hablando de la palabra, Sí. nos encuentren llenos. Sí. Así mismo como papi y mami regresaron por nosotros, así mismo hay espíritus que ya salieron de nosotros, que cuando ellos vengan, ay Dios mío, Tienen de y tiempo. no nos encuentren en el lugar correcto, Wow. puede ser que nos saquen Sí. de la jugada. Ay, ay, ay. Y hay gente que tiene que ponerse en el lugar correcto en este día, Sí. para que cuando vengan esos zarandeos, te encuentren bajo el poder, te encuentren bajo la unción, y sobre todo, oración, gloria a Dios, lleno de oración, amén. Precisamente, Alfredo, que hay personas, por ejemplo, que estamos hablando con los nuevos creyentes, a veces no entienden por qué la guerra de ellos es tan grande, por qué tienen tanta guerra tan fuerte, pero no se han dado cuenta que su guerra tan fuerte es porque están en el lugar incorrecto. Por ejemplo, tú como nuevo creyente no puedes vivir la mitad de tu día hablando con las amiguitas y con los compañeros que tú antes vivías hablando el día entero. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo tú no vas a tener sueños raros si tú te pasas el día entero hablando con las mujeres con las que tú chismeabas antes? ¿Cómo tú no vas a tener cosas extrañas que los demonios te van a visitar con más fuerza, con más ímpetu? Y tú no vas y tú vas a creer que no tienes tanta autoridad para reprenderlo cuando tú te pasas el día haciendo cosas que no debes de hacer, hablando con la banquera que tú hablabas, hablando con el muchacho de la barbería que tú hablabas. Jesús no estaba en estas cosas. Jesús a los 12 años representa a todo nuevo creyente. Él se encontraba en los negocios de su padre, donde tiene que estar todo nuevo creyente. Todo nuevo creyente tiene que estar en el altar, buscando a Dios, en la oración todo el tiempo, introducido allí como estaba Samuel. Acuérdate de Samuel. Samuel, donde se crió, donde nació, donde en el monte Silo allá, metido allá todo el tiempo, pegado a ese altar sin moverse. ¿Qué tiene que hacer el nuevo creyente? Hacer como Samuel, que no se le despegaba el Eli, pegado del Eli todo el tiempo ahí. Amén. El pastor, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el pastor tenga que votarte. Así mismo es. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la oración. Amén. Ese es uno de los puntos que el nuevo creyente tiene que tener presente en su alma y en su corazón. Sí. La oración, evitar. Por eso tenemos que Jesús nos dejó la oración modelo que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 5. Sí, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es el modelo. Cuando los discípulos dijeron, enseñan a orar, Jesús comenzó a enseñarlos a orar. No todo el mundo sabe orar, César. No. Y muchos creyentes, nuevos creyentes, que no saben orar y nadie les ha enseñado a orar. Sí. Ahí tenemos un modelo. Cristo dejó el modelo de la oración en Mateo capítulo 6, versículo 5. Sí. Pero ¿qué es la oración, César? Más que nosotros hablar de oración, tenemos que enseñar qué es la oración. Bueno, la oración es el medio de comunicarse con Dios. Es que tú estás dejando de hablar con algo natural, de hablar con personas, con seres humanos que son igual que tú ves, para comunicarte entonces con el Rey Todopoderoso. Tú vas a entrar en un medio en una transición, en un cambio, amén, en el que tú vas a empezar a comunicarte con Dios. Amén. Entonces, de esta forma se hace orando. ¿Cuáles son las principales características en las que uno sabe que debe de orar? Postrado. Amén. Cuando una persona se postra de rodillas, entonces eso es como que nosotros agarramos y empezamos a marcar en el teléfono. Luego le damos al botoncito verde y lo colocamos en nuestro oído y ahí iniciamos la conversación con el Dios Todopoderoso. El teléfono de Dios no suena. El teléfono de Dios, desde que tú le das el botoncito verde, Él la coge la llamada. Okay. Es difícil entender esto porque a veces, Alfredo, algo que se le presenta mucho al creyente es que cree que está hablando con la pared. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, yo en mis inicios realmente yo sentía eso literal. Al no saber orar, yo sentía que estaba hablando solo, sentía que nadie me escuchaba, sentía que yo no estaba. Y un día mi esposa me habla y me dice, Alfredo, ¿cómo tú oras? Mi esposa tiene más tiempo que yo en el evangelio. Okay. Y me dice, ¿cómo tú oras? Digo, no, yo oro así, así, así. Y ella me dijo, tú enamoras la presencia de Dios, tú le dedicas tiempo diciéndole te amo. Y cuando ella comienza a decirme eso, se prende algo en mí de que yo no estoy hablando con la pared, mentira de Satanás. Amén. Yo estoy hablando con aquel que me creó, con aquel que me formó y me ha guardado todos estos años aquí en la tierra. Sí, sí. Estoy hablando con alguien que ve, con alguien que escucha. Y comencé entonces a enamorar la presencia del Señor.
Pero algo que me llama la atención es que cuando tú oras, tú no oras conforme a tu concupiscencia. Porque a veces oramos y no recibimos porque no sabemos orar. Okay. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros oramos tenemos que orar por la palabra, conforme a la voluntad del Señor. Y uno de los puntos que el cristiano o el nuevo creyente debe de tener presente es la palabra del Señor. Wow. La palabra del Señor es el manual que nos enseña cómo conducirnos en la vida completa, cristiana o no cristiana. O sea, que hay una conexión entre la oración y la lectura de la palabra. Al yo no tener palabra, yo no sabía orar. Al yo no conocer de la palabra, yo no sabía cómo intimar con él. Escúchame, por eso es que Eliseo, cuando va a cruzar el Jordán, dobla el manto como lo dobló Elías, pero dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y comienza entonces a hablar al carro de Israel y su gente de a caballo. Comienza a recitar algo para enamorar a Dios conforme a las mismas escrituras. Por esa razón esta gente decía: ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Recitando lo antiguo, recitando las mismas palabras de Dios, porque cuando alguien dice ¿dónde está el Dios de Abraham?, está recitando el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Amén. Entonces está citando la Biblia. Así mismo es. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No todo el mundo conoce eso. Las personas cuando oran piensan, ok, una conversación con él. Pero una conversación ¿de qué? De tus metas personales. No es una conversación de tus planes, de tu proyecto, no. Es una conversación de su misma palabra, de sus mismas promesas. Recordándole la promesa que él mismo declaró a su favor, a mi favor. Entonces la oración es lo que nos ayuda a alcanzar las promesas que él mismo declaró. Entonces las personas que no tienen la palabra tienen que parar la oración, buscar la palabra, entonces orar conforme a sus palabras. Porque usted puede hablar con Dios. Dios puede responderte cualquier cosa fuera, a lo mejor en tu ignorancia o en tu desconocimiento de la palabra, te la puede responder. Pero eso no quiere decir que Él no te insta a que tú ores conforme a la palabra. Claro. Tú tienes que orar conforme a las Escrituras. Porque la Biblia dice que la profecía más segura es la palabra. Entonces, antes de que tú me vengas a mí a profetizar algo, tiene que estar por la palabra. Usted puede subir al monte donde Moisés estaba, y si no está alineado con la palabra, eso es basura. Y eso está moviendo a muchos nuevos creyentes hoy día. Padre, gracias. Hay muchos nuevos creyentes que se están moviendo con profecías falsas que no están conforme a la palabra. Por esa razón lo que Alfredo dice, que usted como nuevo creyente debe de cimentarse y fundamentarse en las Escrituras. ¿Por qué razón? Cristo en una ocasión dijo algo. Cristo dijo: al que oye mi palabra y no la practica, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Sin embargo, al que escucha estas palabras y la practica, le compararé a un hombre, Alfredo, prudente, que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, el mar se metió, vino la lluvia, todo golpeó con gran ímpetu la casa y no la derribó. Entonces, lo que puede provocar que tú no caigas como nuevo creyente, que tú permanezcas. Hay mucha gente que tiene 30, 40 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, y tú te preguntas cómo han podido soportar. Han podido soportar porque se han manejado conforme a la palabra. Lo que tú dices me parece que está en Mateo 7:24. Sí, cuando Cristo comienza a hacer esta declaración. Mira, lo primero que cuando una gente va a construir, lo primero que hace es estudiar el suelo. El suelo, sí. Para ver si el suelo puede aguantar la edificación que tú quieres construir. Sí, claro. Cuando tú haces un altar en tu casa de oración, lo primero que tú debes de hacer es ir a la palabra. La palabra es el fundamento. Sí. La palabra es el cimiento. Wow, Dios mío, te amo. Gracias. La palabra es lo que va a sostener la edificación. Ese altar de oración. Te amo, Cristo. Entonces, cuando Cristo comienza a hacer esta declaración, está diciendo: yo soy la roca. Sí. Pero hay gente que está, gloria a Dios, construyendo en la arena. No hay un fundamento. No hay un nivel de oración. No intiman con el Espíritu Santo. Y el que no intima, porque no es lo mismo orar que intimar. Cuando tú oras, tú hablas con Él. Sí. Pero cuando tú intimas, tú te quedas en silencio. Te fusiona. Esperando que Él te hable, esperando que Él te responda. No es lo mismo orar que intimar. Esos son niveles de oraciones. Mínimo es una hora que tú tienes que orar como creyente. Es un mínimo, una hora. Una hora. Entonces, para poder nosotros tener una vida de oración, tenemos que conocer también la palabra. La palabra y la oración van muy de la mano, César. Pero no solamente se queda este asunto en la oración y en la palabra, también habla del ayuno. Es otro tema que va dentro
del llamado como nuevo creyente. O de las herramientas. Sí, de la herramienta, sí. El nuevo creyente tiene que ayunar mínimo, César, 2 días a la semana. Y hay gente que se le pasan semanas que no ayunan. Pero hay que darle la estrategia. Sí, por eso estamos aquí, por eso, porque Dios nos instó a nosotros a venir a hablar de estos puntos que son muy importantes, son fundamentales en la vida del creyente. En la vida del creyente. Son muy fundamentales. Sí. Entonces el creyente número 1 tiene que tener una vida de oración. Amén. Número 2, una vida de la lectura de la palabra. Una conexión con las escrituras. Sí, muy. Porque tú vas a orar conforme a lo que tú lees. Pero tú sabes, Alfredo, que hay gente que no entiende bien las escrituras. Bueno, Gente que lee y cree que no lo está haciendo mal porque no lo entiende. yo no entendía ni papa. Sí. Yo no entendía nada cuando yo fui nuevo creyente. Y yo lo oraba al Señor de una manera muy insistente para que me ayude a entender su palabra. Porque esta palabra, en que usted la vea normal, de un punto de vista, no son normal. Son espíritu. Ok. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender esta bendita Pero lo palabra. espiritual sabe discernir espiritualmente. Amén. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender. Tú sabes algo que me ayudó, Alfredo, a mí cuando yo era nuevo creyente concerniente a las escrituras, era que yo tampoco lo entendía. Wow. Yo leía los evangelios, yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada. Y recuerdo que empecé a leer en el Antiguo Testamento. Empecé a leer los libros de Samuel, empecé a leer los libros de Reyes y me atrapó, no la Biblia como capítulo y versículo, lo que me atrapó fue la historia. Yo leía la Biblia no como capítulo y versículo, ni libro, yo leía la Biblia como la historia de... Amén. Una estrategia para el nuevo creyente. Yo leía la Biblia como voy a leer la historia de David. Yo empezaba a leer desde la primera vez que hablaba de David hasta que David murió. Amén. Luego voy a leer la historia de Salomón. Y esa fue algo que a mí me funcionó, que no a todo el mundo le va a funcionar, pero puede ser que a alguien le funcione. Yo leía, por ejemplo, en el libro de Jueces, pero yo no leía el libro de Jueces, yo leía la historia de Sansón. Y yo buscaba historias que me ayudaran a compenetrarme con la Biblia. Y así era que me gustaba. Empecé a leer la historia de Elías, luego terminó la historia de Elías, continué con la historia de Eliseo. Y así fui enamorándome de la Biblia hasta que luego empecé a entender la Biblia por capítulo, versículo y libro. Entonces es algo que te puede ayudar. Amén. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Amén. Sino que ella misma interpreta lo que está. Sí. La misma Biblia tiene su concordancia bíblica y el antiguo se conecta con el nuevo y el nuevo con el antiguo. Pero hay algo que tú dijiste muy importante, mi hermano. Es que puede ser que lo que te resultó a ti no me resulte a mí. El Dios de nosotros no es un Dios monótono. Amén. El Dios de nosotros tiene la capacidad de sorprendernos todos los días. Sí. En cada segundo. Sí. Por eso que ya yo no dije que Dios esté en estas 4 paredes, no. Dios está en todos los lados. Amén. Él dice, Jesucristo dijo, no jure por el cielo, ni jure por la tierra, porque el cielo es su trono, sí, y la tierra es el estrado estrado de sus pies. Amén. Dios, mi hermano, los cielos de los cielos de los cielos, no pueden sostener. No. Dios demasiado grande es esa. Así es. Y Dios lo hace con el que Él quiere, a la hora que Él quiere y donde Él quiere. Amén. Dios no lo limita a nadie. Recibe. Entonces, puede ser que contigo trató de una manera, sí, conmigo trató de otra manera, y yo sé que con muchos de los que van a ver este video está tratando de otra manera. Puede ser que la tuya o la mía puede edificar a muchos. Sí, le puede funcionar. Le puede funcionar. Pero lo que me funcionó a mí fue la oración. Amén. La lectura. César, yo dormía con la Biblia en la cabeza. Yo le decía al Señor, yo quiero que tu palabra sea mi ADN. Yo quiero que tu palabra pero sea mi sangre. Pero tú dormías con la Biblia en la cabeza literal. Literal. Tú te la ponías ahí como almohada. Yo no puedo mentir, como cuenta le tengo que dar a Dios. Él sabe que yo le pedía eso. Pero mi eso corazón. era amor que tú tenías por la Biblia. Sí, diciendo dame de nuevo. Dame la voluntad de hacer tu voluntad, valga la redundancia. O sea, que tú entendías que tú tenías la necesidad de aprender. Es que yo entendía que ya yo tomé una decisión. Y yo no puedo venir a la iglesia a sentarme en un asiento. Porque el llamado que Dios me hizo no fue para sentarme en un asiento. La gran comisión es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que todo el mundo aquí tiene que hacer. Todo el mundo tiene un llamado a la gran comisión. Predicar el evangelio a toda criatura, aquel que creyera y se ha bautizado, ese será salvo. O sea, aquí todo el mundo está llamado a predicar. Pero ¿cómo vamos a predicar si no tenemos Biblia? No, que tú no puedes. ¿Cómo vamos a enseñar si no sabemos qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, como todo nuevo creyente ha pasado un proceso,
o está pasando un proceso, usted tiene que comenzar primero a tomar las escrituras, hacerse una con ella, acercarse a Dios, orar, ayunar, que es otro punto muy importante. El ayuno es una forma de someter la carne. Amén. Usted sabe que viene de un viejo hombre viciado al mundo, a los deleites, a los placeres. Sí. Y Gálatas 5:17 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí, no queriendo que ninguno logre su objetivo. Sí. Me llama algo de Abraham. Y es que Abraham era un hombre de altar. Abraham tenía el espíritu alimentado y escuchaba la voz de Dios. Hay muchas personas que no están escuchando la voz de Dios porque no tienen el espíritu alimentado, que no son de altar, no son de la palabra. Sí. Hay personas que no están escuchando la voz de su creador porque su carne está dominando en su cuerpo. Y hasta que tú no le quites la legalidad a la carne y le des toda la legalidad al espíritu, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y no contenerá Dios con el hombre. Espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Dios. Entonces Dios no se comunica con carne, Dios se comunica con espíritu. Dios te está diciendo, sal del cuerpo. Ay, Dios mío. Dios le está diciendo a alguien, sal del cuerpo para poder hablar contigo. Que la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, Alfredo. Dice que para los que viven en el espíritu no hay ley. Entonces hay un detalle bien importante que el creyente debe de entender. Y es que tú tienes que desvincularte de la carne. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de tu cuerpo pecaminoso? El hombre tiene que vivir en el espíritu. Y de la manera que tú puedes decirle a la carne que mengue para que tu espíritu crezca es ayunando. Ahora hay un tema, César. Es que no todo el mundo sabe lo que es el ayuno. Pero también hay personas que no ayunan porque ya a las 12 le da hambre. Ellos quieren hacer un ayuno hasta las 12, pero viven acostados en la cama. Eso no funciona. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú tengas ayuno hasta las 12? Un ayuno hasta las 12, yo como que no entiendo. Es que lo mismo que estamos hablando de que la oración y la lectura de la palabra está vinculada, estamos hablando que el ayuno, la oración y la lectura de la palabra va vinculada, porque cuando tú estás en ayuno, tú te estás negando a tu carne. Ayunar significa atenerte de algo. Si tú te estás ateniendo de comida y de bebida, entonces tú tienes que ahora alimentar tu espíritu, porque estás dejando de alimentar tu carne. Entonces ahora tú tienes que alimentar tu espíritu con la oración y con la lectura de la palabra. No solo del pan vivir el hombre, Alfredo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios está aquí plasmada. La palabra de Dios es un pan, es pan. La palabra de Dios es un alimento, César. Por ende, tú estás sustituyendo el alimento físico por el espiritual. Por el espiritual. Cuando tú ayunas y lees la palabra, tú te estás alimentando de Dios. Tú estás alimentando tu espíritu. Wow, Señor, gracias. Le estás quitando la legalidad a tu carne de tomar decisiones y le estás dando toda la legalidad a tu espíritu para que sea el espíritu que gobierne. Por ende, cuando nosotros echamos fuera demonios, nosotros no le estamos hablando a la carne. No. Nosotros estamos hablando al espíritu inmundo que salga. Pero ¿cómo le podemos hablar al espíritu inmundo si nosotros no ayunamos o no leemos o no oramos? Jesús dijo que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. ¿Por qué no salen sino con ayuno y oración? Porque tú tienes que tener tu espíritu suficientemente alimentado y vivificado para tú poder tener esa autoridad de hablar de ese espíritu. Espíritu hablándole a espíritu. No carne hablándole a espíritu. Por eso le pasó lo que le pasó a los hijos de Seba. Porque esa chuleta hablándole a un espíritu. No, que no eran de intimidad. Eran exorcistas. No conocían. Eran gente que lo que movían era ramita. Habían escuchado de Jesús. Habían escuchado a Pablo. Pero no eran sellados con el Espíritu Santo. Espíritu Santo te ama. Entonces hay personas queriendo hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero no están sometidos a la palabra. No, y el cielo no lo reconoce como hijo todavía. Los mismos apóstoles, Alfredo, porque por ejemplo los discípulos de Cristo en un momento fueron a reprender un espíritu inmundo y a ellos fue que Jesús le dijo, estos géneros no salen sino con ayuno y oración. Amén. Cuando tú ves que un hombre, una mujer de Dios desata cierto rema y habla bajo el espíritu, y cuando se manifiesta un espíritu inmundo, ellos tienen la autoridad para reprenderlo y que esos espíritus se han echado fuera. Eso quiere decir que estas personas ya hicieron un trabajo anteriormente, porque algo que el nuevo creyente no entiende es lo siguiente, Alfredo, que antes de ocurrir cualquier milagro había un trabajo de antemano. Jesús, antes de hacer cualquier milagro, antes de resucitar a alguien, antes de echar fuera algún demonio, Jesús estaba en el monte, ¿qué tú dijiste ahorita? Ay, mínimo una hora de oración. No, yo te voy a decir algo. La Biblia dice que tu Padre que te ve en secreto
te va a recompensar en público. Espíritu Santo. ¿De qué secreto te está hablando ahí? No te está hablando de que guarde secreto ni de que hable mentira escondido. Wow. Te está hablando de tu habitación que esté en el secreto. Que te tire de silicio también. Ese es Aleluya. otro tema, César. Entonces hay una conexión. Ahí hay 4 puntos importantes para aquellos nuevos creyentes que no saben qué hacer. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres conocer este bendito evangelio, que es poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder. Sí. El evangelio es autoridad. Por eso Pablo, gloria a Dios, nos enseña este misterio, hermano. Este misterio va de la mano con la oración. Este misterio va de la mano con la lectura de la palabra. Este misterio va de la mano con el ayuno y con el silicio. ¿Qué es el silicio, César? No agarra una sábana y tirate ahí. No. El silicio, como el ayuno, también se presentan delante de Dios. Sí. ¿En qué? En oración. Sí. Hay una preparación antes de tú llegar al ayuno. Hay una preparación para tú antes de llegar al silicio. Usted no puede abrir en su cama o en su habitación, mire, me voy a tirar aquí de silicio. No, tú tienes que presentarlo en ayuno, en oración, perdón, Sí. en intimidad con Él. Tú tienes, Señor, voy a entrar 3 días, voy a entrar 4 días, dependiendo de lo que tú hables con Él. Hay una preparación previa antes de tú entrar al ayuno y también al silicio. Comunicando el objetivo de tal. Por ejemplo, Señor, quiero que trabajes mi carácter. Quiero que trabajes mis malas costumbres. Amén. Y lo quiero hacer en el silicio. Las malas costumbres provienen de la carne. Quiero introducirme en el silicio, en humillación y en ayuno, en sometimiento a mi carne, para darle, machucar la carne y que el espíritu suba. Porque los frutos del espíritu, Alfredo, provienen del espíritu, como tal dice. Los frutos provienen del espíritu. Los deseos de la carne provienen de la carne. Amén. Entonces, cuando nosotros nos tiramos en ayuno y en silicio, oración y lectura de la palabra, nosotros estamos diciéndole a los deseos de la carne que bajen. Y le estamos dando autoridad y legalidad, como tú dijiste ahorita, para que los frutos del espíritu suban. Cuando usted se bautiza, como siempre nosotros hemos hablado, ¿qué se queda debajo del agua? Como siempre nosotros, El viejo hombre. el viejo hombre. Pero cuando tú no alimentas el espíritu, ese viejo hombre Sale. Entonces tú te vuelves un sacatecla. ¿Tú sabes cuáles son los sacateclas? Porque se entierran muertos en el cementerio. Entonces nosotros cuando no alimentamos el espíritu nos volvemos un sacatecla. Wow, sacándose muertos. Sí, ese viejo hombre lo sacamos. Y muchas veces ese viejo hombre lo alimentamos más que el nuevo hombre. Sí. Hay un hombre interior que es el hombre espiritual. El hombre espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente, muy pendiente, que cuando la Biblia nos enseña o nos dirige que entremos a nuestra habitación y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Escúchame, César, este misterio. Habla. Cuando tú entras a tu habitación, solamente el Padre y tú sabes lo que está pasando ahí. Sí. Sabe solamente el Padre tú que tú te fuiste de oración, Sí. que tú te fuiste en la lectura de la palabra, Sí. que tú te fuiste en ayuno y te fuiste en silicio. Sí. Ahora, no funciona 100% un ayuno o un silicio, escúchame, sin lectura de la palabra. No. Para ver una llenura, tú tienes que tener una lectura de la palabra. Ahora, Dios es multiforme. Dios te puede entregar solamente en ayuno y en silicio. Sí, pero sí. es recomendable de que usted entre a silicio y también entre en ayuno, en lectura. Sí. Porque la lectura es la que te va a alimentar cuando tú sabes que no puedes comer cosas físicas, Sí. sino que el alimento tuyo va a ser espiritual en ese momento. Y la llenura, porque cuando se habla de llenura, no solamente estamos hablando de poder. Cuando hablamos de llenura, gloria a Dios, se está hablando de un alimento. Sí. Algo con lo que tú te Sí. sacias. Cuando nosotros comemos alimentos físicos, nos llenamos. Seguro. Así mismo, cuando nosotros leemos la palabra, también nos llenamos. Sí. ¿De qué? De conocimiento. ¿De qué? De autoridad. Sí. Porque lo que no nos mueve a nosotros es el conocimiento. Dijo de oída, te hubiera oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay gente que solamente conocen a Dios de oída, De oída. pero no lo conocen a través de su De que palabra. escucharon. De que escucharon a otro, pero no han tenido intimidad con él. No, porque de hecho, lo que Job está diciendo literalmente tiene mucho que ver con lo que tú estás explicando aquí. Es algo como que todo nuevo creyente, cuando se convierte a Cristo, se convirtió por lo que escuchó. Acuérdate que del oír viene la fe. El que se convierte a Cristo no es porque está leyendo la Biblia, la mayoría, ¿verdad? La mayoría del que se convierte a Cristo, que es nuevo, no se convierte por lo que leyó, se convierte por lo que escuchó. Amén. Entonces de oídas te había oído. Entonces más ahora mis ojos te ven.
¿Cómo tú vas a ver a Dios? Leyendo la palabra. ¿Por qué razón? Porque allí es donde tú vas a ver que Cristo hizo milagros. Allí es donde tú vas a ver que Cristo murió y resucitó al tercer día. Míreme, leyendo las escrituras se siente a Dios. Leyendo las escrituras se conoce quién es Dios y cuál es el plan y el objetivo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuál es su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primer propósito que Dios tiene con nosotros? Que seamos salvos. Amén. El segundo propósito que te pueda llegar rápido. Bueno, que me puede llegar es el segundo propósito, que nosotros seamos una herramienta para que otros sean salvos. Para que el evangelio se expanda. Se expande. Nosotros somos, después, obviamente, del Espíritu Santo, los responsables que esto funcione. Seguro. Porque nosotros somos la puerta. Sí. Alzamos puerta a vuestra cabeza y alzamos otra puerta eterna. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el poderoso y valiente. El poderoso en batalla. Entonces nosotros somos los responsables después del Espíritu Santo que esto se expanda. Sí. Ahora, no sé qué es lo que Dios quiere enseñar más de lo que ya he estado enseñando a través de este video con las escrituras, César. En este tiempo estamos careciendo mucho de las escrituras. Sí, sí, sí. Y cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado con Satanás, Satanás vino con palabras. Sí. Wow, Dios mío. Vino con Biblia. Gracias, Señor, te amo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. 100%. Pero Cristo tenía ya un tiempo preparándose en la lectura. Y nosotros como creyentes tenemos que prepararnos en la lectura, César, a nivel general. Sí. No podemos ser neófitos. Tenemos que tener conocimiento del Dios que nosotros servimos. Porque en estos tiempos, ya llegaron los tiempos de amadurez de sí mismo. Sí. Que maestros van a enseñar conforme a su concupiscencia. Entiendo. Doctrinas de demonios y herejías destructoras que vendrán para mover y sacudir a aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que son niños fluctuantes, que son llevados de un viento de aquí para acá, como viento de doctrinas, y se amontonarán para escucharlo porque tendrán comezón de oír. Las personas ya quieren oír cosas nuevas, César. Ya esos temas de que básico así, de que bíblico. No, ya nadie quiere predicar la cruz. No. Ya nadie quiere hablar del sacrificio de la cruz, de cómo Cristo murió y resucitó al tercer día. Ya todos quieren traerle unos remas, unas cosas. El guau acabó con la iglesia. ¡Wow! ¡Qué revelación! Mídeme, eso está fuerte. Y un nuevo creyente que se fundamenta en ese tipo de enseñanzas no crece, no avanza, sino que se crece torcido. Acuérdate que la Biblia dice, cuando vayan en el camino, paraos y preguntad por la senda antigua. Cuando le digan por dónde esté, entonces enderecen el camino hacia la senda antigua nuevamente, dando a entender que los principios básicos de la Biblia no se pueden mover. Los principios básicos, Alfredo, no pueden cambiar, porque que la iglesia primitiva se ha ido perdiendo en este tiempo por causa de las mismas escrituras. Es que desde el día 1 de la iglesia en Jerusalén, de los tiempos de los apóstoles, vemos que los apóstoles defendieron este ministerio de la palabra. Sí. Y defendieron el ministerio de la oración. Wow, Dios mío, gracias. Y no solamente lo defendieron, lo vivían. Escucha, en un momento determinado, dice la Biblia, que los discípulos en la iglesia de Jerusalén descuidaron el ministerio de la palabra y de la oración para estar sirviendo a las viudas de los griegos, y aún así ellos eran criticados porque se quedaron desatendidas, César. Y ellos hicieron una reunión y tomaron 7 hombres, 7 diáconos, que sean llenos del poder y de buen testimonio. Tengan testimonio. Entonces entre esos estaba Esteban, estaba Felipe, entre otros, Nicodón, algo así. Nicolás. Sí, entre otros. Y ellos persistieron en la oración y en la lectura de la palabra. Si tú ves, la principal responsabilidad de los apóstoles era la oración y la lectura de la palabra, porque es el fundamento básico de todo creyente. Es que, Alfredo, recuérdate lo que el mismo Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Cómo alguien puede avivar el fuego del don que hay en él, Alfredo? Por la palabra. Palabra y oración. Oración. ¿Qué hacía que Israel se mantenga encendido? David pone 24 horas de oración. Y Dios le da una ordenanza a los sacerdotes de que mantengan la llama encendida en el altar 24 horas. Y algo que te voy a decir, César, la oración, pero del que no se puede tirar de rodillas porque se duerme, que clame entonces. Que pase. Porque estos tiempos tan violentos. Estos tiempos cualquiera hombre de oración se queda durmiendo. Sí. Entonces si tú no puedes tirarte de rodillas, comienza a compaciarte. Sí.
comienza a clamar buen cuello, Sí. porque estos tiempos están muy violentos y muy difíciles. Tú sabes que me gustaría introducir esto porque es importante para que no se nos vaya el hilo de lo que estamos hablando al principio. Alfredo, una de las cosas que más el nuevo creyente tiene problemas, ¿tú sabes cuál es? Cuando se postra a orar, que le comienzan a llover esta lluvia de pensamientos fuera de lo que está orando. No sé si me entiendes. No. Tú sabes que cuando tú estás orando, te llega un pensamiento de que del trabajo, Sí. te llega un pensamiento de lo que hablaste en el día, y no coge el hilo de la oración, sino que te desvías. Cuando ya te vienes a recapacitar nuevamente, ya tú estás lejos. Entonces, ¿por qué se te maneja la mente? Porque hay muchas cosas que el creyente tiene que tener pendientes, César. Y es que dependiendo cómo tú alimentes tu espíritu, entonces, conforme a cómo tú lo alimentes, tú vas a seguir entonces fluyendo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que yo me voy a orar y todo lo que es del mundo llegue a mi oración? Y lo menos que pueda llegar entonces es su palabra. Sí. Lo que pasa es que hoy en día tenemos algo muy en contra y es las redes sociales. Oh, perfecto. Las redes sociales están muy Que eso tiene fuertes. un nivel de influencia. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Es que ¿cómo es posible que yo voy a buscar a Dios y lo menos que me llegue un texto bíblico? ¿Qué hice en el transcurso del día, César? ¿Alimenté el espíritu o alimenté la carne? Entonces eso te va a llegar cuando tú estés orando. Amén. Y no es que no te llegue, porque nosotros tenemos un adversario que no se da por vencido. Sí. No es que no te llegue, pero Sí. dependiendo de lo que tú me alimentes, es lo que tú vas a tener a la hora de orar. Entonces, ¿qué tú les recomiendas a los nuevos creyentes para que esa clase de cosas ya las puedan vencer en la oración? Biblia. De hecho, Pero voy a andar con la Biblia 24/7. Bueno, si tú puedes hacerlo, hazlo. Porque no te puedo decir, no, tú puedes coger un break y entrar para Facebook, para Instagram. No, no es que tú no lo puedas hacer, pero tú tienes que tener un autocontrol. un control. Un Pero control. los nuevos creyentes no tienen ese dominio todavía. Lo que pasa es que al ser nuevo creyente, oye la palabra nuevo creyente, ahora mismo son niños espirituales, están en leche todavía, pero llega un momento que ya no van a ser niños, César, Sí. van a tener que comer vianda, y la vianda es lo sólido del nuevo creyente. Por eso me llama mucho la atención lo que pasó en Mateo capítulo 4, que cuando Jesús va, gloria a Dios, que cuando Jesús es guiado por el Espíritu, la gloria es del Señor, Jesús, cuando se enfrenta con Satanás, hay 3 puntos principales que quiere trabajarle a Jesús. ¿Cuáles son? Punto número 1, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús le responde, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahí Aquí, ¿cuál es? la identidad, ¿Por qué? porque comenzó a decirle, Si tú eres. claro que yo soy. ¿Tú estás claro que yo soy? Yo no tengo que demostrarte nada a ti. Aquí atrás, más para atrás, por ejemplo, eso está en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Sí, En Mateo capítulo 3, versículo 13, habla del bautismo de Jesús. Y cuando a él lo bautizan, cuando Juan lo bautiza a Jesús, que lo sube del agua, dice la Biblia que Dios habla, el Padre habla, desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma, y el cielo habla, el Padre habla y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, lo primero que utiliza el cielo o Dios para hablar de Jesús es, este es mi hijo amado. yo te voy a hacer una pregunta, César, ahora a ti. ¿Tú crees que Satanás no se dio cuenta de ese bautismo? Él lo escuchó, por eso le dijo. Entonces, ¿tú crees que no se dio cuenta él? Porque el diablo a veces quiere hacernos entender a nosotros como que él no se da cuenta de alguna cosa y de otra cosa así. Wow, Señor. Entonces, lo primero que le trabaja a Satanás y a Jesús es la identidad. Y tú sabes que hoy en día los nuevos creyentes están siendo muy atacados en esa área. Ahí es donde viene la depresión. Depresión, ahí la Donde viene la tristeza. Dios no el está conmigo, menosprecio. Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque hay una identidad que está siendo trabajada por las tinieblas. Vamos a creer, vamos a hacerle creer que Dios no está con él. Sí. Vamos a hacerle creer, pero la Biblia dice, nunca ha visto un justo desamparado. Ni su descendencia que bendiga el pan. Entonces, él sabía que Cristo era el Mesías. Él lo escuchó. Él sabe. Mira, una de las cosas que el enemigo tiene pendiente más, ¿sabes cuál es? La Biblia. Por eso cuando lo tienta en el desierto, lo tienta con la Biblia. Cuando lo ataca con la palabra.
dando a entender que todas las revelaciones que tenía Isaías, que tenía Elías, que tenía Moisés, que traía Ezequiel, que traía Daniel, él las sabía. No, pero ahí está. Lo segundo que Satanás quiere allí trabajarle a Cristo, ya que le trabajó su identidad, era matarlo, porque le dijo, échate que a tus ángeles mandará para acerca de ti para que te guarde, para que no tropiece. ¿Y qué le respondió el maestro? No, así no es. Pues a sus ángeles mandará, le dice Satanás, acerca de ti para que te guarde. Dijo que no tentará Jehová tu Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el día que Satanás le trabaje la identidad, no trabaje la identidad a nosotros, luego que no logre sacarnos de que somos hijos de Dios, eso de la mente y del corazón, va a querer matarnos. El día que no te pueda matar, César, ¿tú sabes lo que va a hacer? Va a querer tirarte una oferta para que tú te pases de su lado. ¿Por qué? Porque lo subió al pináculo de luego y le mostró su reino, su riqueza, su reino y su gloria. Todo. Si postrado me adoraré. El día que Satanás te trabaja de identidad, que no puede sacarte de ahí, te va a querer matar. El día que no te pueda matar, entonces te va a querer ofertar. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre es muy dado a afanarse tanto en la tierra. Usted sabe que hay que pagar casa y un sinnúmero de cosas. Y ahí es que viene la oferta, en las debilidades. Sí. Entonces una persona que no tiene identidad, una persona que no tenga ayuno, no tenga oración, no tenga silicio, lamentablemente es una presa fácil. Pero también me llega a la mente que el primer Adán fue engañado. Sí. Por el mismo Satanás. Pero ahora el segundo Adán no puede ser engañado, porque el primer Adán no ayunaba ni oraba. Pero este sí ora y este sí ayuna. Entonces nosotros tenemos que meditar bien fuerte en esta línea, porque el primer Adán fue engañado, pero el segundo Adán no fue engañado. Y el primer Adán... Y ni siquiera Eva estaba cerca. Es que el segundo Adán está en los negocios de su padre, Alfredo, que es lo que estamos hablando desde el principio. El segundo Adán dice a los 12 años, los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero el primer Adán, cuando sale de allí, cuando está allí, perdón, en el huerto, en lo que está ocupado, ¿sabe quién es? Poniendo nombre a los animales y deleitándose con su esposa y diciendo, esta hora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Sin embargo, el segundo Adán está en los negocios de su padre. Dice que crecía en estatura y en sabiduría. Algo que le falta mucho al creyente de hoy en día. Y ahí dice que fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, ¿quién fue que lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Entonces, es muy diferente a cuando nosotros entramos por nuestra propia cuenta. O sea, pero tú estás diciendo que hay gente que... Ay, Señor. Pero ahora te estás poniendo más fuerte. Porque tú estás diciendo que hay gente que entra al desierto ellos mismos. ¿Cómo es posible, César, que hay una persona que me dice a mí, Dios me bendijo con algo, pero cogieron un préstamo sin tomar dirección de Dios y luego no tienen para pagar el préstamo? ¿Cómo Dios te bendijo así? Te bendijo así. Entonces tú entraste en un proceso y ahora tú estás orando a Dios para que te saque del proceso cuando tú fuiste el responsable del proceso. Tú sabes que eso me acuerda algo que me gusta mucho hablarlo cuando ministro, y es que hay veces que nuestra barca se sacude por propósito de Dios y hay veces que nuestra barca se sacude por nuestra desobediencia. Por ejemplo, los discípulos iban camino a Gadara y dice la Biblia que iban con Jesús en la barca. Empieza a sacudirse la barca, empieza a moverse, empieza a ser destruida, los vientos empiezan a golpearla y ellos claman a Jesús. Jesús reprende los aires, es para darle una enseñanza a ellos, dando a entender que la barca se está sacudiendo porque Dios quiere darle una enseñanza, ¿verdad? Pero la barca en la que iba montado Jonás, no se estaba sacudiendo por un propósito, se estaba sacudiendo por una desobediencia de Jonás. La barca en la que iba Jonás estaba siendo sacudida y golpeada porque Jonás estaba caminando en una dirección incorrecta. Jonás estaba durmiendo en la nave, dice la Biblia, y los mismos que estaban en la nave bajaron. El capitán bajó donde estaba Jonás y dice, ¿qué te pasa, dormilón? O sea, ven a clamar porque tú sabes que hay un problema. Sí. Y él no quiso porque él sabía lo que estaba pasando. Él sabe, porque una de las cualidades que tiene el que está en desobediencia es que sabe que su barca está siendo golpeada, por su desobediencia y sabe cuál es la desobediencia. Entonces hay que reconocer. Yo creo que más que orar, más que ayunar, más que hacer silicio, es reconocer nuestra condición primero. Amén. Cuando nosotros reconocemos nuestras condiciones primero, antes de todas estas cosas, nosotros somos libres. Seguro. Cuando nosotros somos libres, entonces tenemos más acceso al trono de la gracia. Sí. Y el trono de la gracia entonces nos recibe como hijo. Muy importante. Porque la oración es una conversación, pero aprovecha en esa conversación y ponte a cuenta con tu padre. Sí. La Biblia dice, venir a mí
y ponernos a cuenta. Tus pecados pueden ser rojos como el carmesí, pero van a pasar a ser más blancos que la blanca lana. Cristo le está haciendo un llamado a la humanidad. Cristo le está haciendo un llamado a aquellos que son cristianos y a aquellos que no son cristianos, porque hay cristianos que todavía no están a cuenta con Dios. Dios mío. Cristianos que no están a cuenta con Dios todavía. Y Cristo le está haciendo un llamado al mundo entero, Wow. a nivel general. Nosotros mismos tenemos que ponernos a cuenta con Dios, César. ¿Cómo así? Sí, todo el mundo aquí tiene que arrepentirse. Hay algo que uno Es que tenemos mucho contacto con el mundo. Y tenemos que tener claro que vamos a ser salvos por gracia. Por gracia vamos a ser salvos. Y la gracia es más peligrosa que la ley. Levítico 20:10, que cualquiera que sea encontrado en pleno acto de adulterio, tanto el adúltero como la adúltera, ahí mismo se negociará muerto. Sí. Sin embargo, ahora Cristo lo puso más difícil, que cualquiera que mirara, ya adulteró en su corazón. ¿entiende? Entonces, el tema principal es dando los primeros pasos. ¿En qué? En la oración, en la lectura, en el ayuno, en el silicio, en el ayuno para despojarte, Sí. en el silicio para humillarte, en la lectura para conocer, Sí. y en la oración para tener una relación con Él. Dios mío, te amo. Necesitamos volver al primer amor. Como algo que me está Sí, yo no hablo lengua aquí por la misericordia de Dios. No, está chanceando. Pero mírame, tenemos que volver al principio de búsqueda, que todo el mundo andaba con su Biblia en la mano, para todos los lados, César. Usted sabe que un nuevo creyente es cuando el Día de Reyes, que todo el mundo quiere que se vean los juguetes que te compran a ti. Sí. Hoy en día la Biblia lo tenemos como lo último. Antes todo el mundo andaba con su Biblia para arriba y para abajo. Ahora vamos a la actividad y a veces se nos olvida la Biblia. ¿Por qué? Porque no la tenemos presente. Y una de las cosas que el nuevo creyente debe de aprender y entender es lo siguiente. Mira, una de las cosas que le recomendamos al nuevo creyente: no lea la Biblia en el teléfono. Dios. No lea la Biblia en el celular. ¿Por qué razón? Porque hay muchas distracciones en el teléfono. Ahorita Alfredo hablaba de las redes sociales. Cuando tú estás leyendo la Biblia en el teléfono, te llega un mensaje de WhatsApp, tú no tienes el suficiente dominio para decirle, ahorita le escribo. Tú vas a salir de ahí, vas a contestar el mensaje de WhatsApp, te va a meter a ver los estados y te va a quedar por ahí mismo. Luego te metes a Facebook, de ahí pasa a Instagram, de ahí pasa a TikTok y se te olvidó que estaba leyendo la Biblia. Entonces no lea la Biblia en el teléfono, compra una Biblia. O dile a alguien que te regale una Biblia, a algo. Pero no leas la Biblia en el teléfono. Esa es una de las cosas que te van a ayudar más como nuevo creyente. Entonces, el texto que leímos de inicio, que es Lucas capítulo 2, del 41 al 52, vemos que cuando Cristo se queda en el templo, César, su madre guardaba todo esto en su corazón. Sí. Cristo sabía que de Nazaret a Jerusalén era largo el camino, pero aún siendo largo, él aprovechó el viaje. La oportunidad. Él aprovechó el viaje, César. Porque eso que dice la Biblia, que él se quedó en el templo, porque los negocios de su padre le convenía estar. Sí. Él aprovechó el viaje. Tenemos que aprovechar el tiempo. Sí. Tenemos que aprovechar el momento. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, libre, Buscar a Dios. métete para la iglesia. Denme la llave. Hacer Porque hay muchos silicio. nuevos creyentes, o sea, que tienen empleos, Sí, tienen familias. pero la mayoría de los cristianos, la mayoría, o vamos a poner un 25% o un 50%, tienen empresa. Propia. Y aún así no sacan el tiempo para buscar a Dios. Y después dicen, pero tengo guerra, tengo batalla. No, Dios nunca te va a entregar algo que te aleje de Él. No. Las bendiciones de Dios no entristecen. Nunca tú me puedes decir a mí que después que tú comenzaste a trabajar no puedes buscar a Dios ahora. Entonces no fue Dios que te lo dio. No, es trabajo de Dios. Porque buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nunca me puedes decir a mí que ahora, después que comencé a trabajar, no puedo congregarme. Un creyente que esté trabajando y no pueda congregarse, salga corriendo de ese trabajo. Es el consejo. Sí, porque si los domingos, si los martes, los miércoles, los jueves, usted no podía a la iglesia porque está afanado, suelte eso y corra por su vida. Es el consejo que le podemos dar a los nuevos clientes. Y más, si son dueños de empresa. Si son nuevos de empresa, usted puede decir, hoy no se abre aquí en esta empresa, voy a buscar a Dios. Porque yo he entendido, mira, la Biblia dice que no debes de congregarte con muchos tienes de costumbre. Sí. Pero, César, hay personas que solamente van al culto los domingos y los martes
los miércoles, los jueves, el día que tenga culto, dependiendo de en los días de culto de tu iglesia. Pero la Biblia me manda a tener un culto racional. Que es mi cuerpo. Todos los días. Entonces hay gente que nada más abre la Biblia los martes, los domingos, ¿te entiendes? Es todos los días. O sea, hay personas que nada más tienen devocional cuando van al culto, cantan los coritos. No tienen un devocional, una devoción. Entonces, hay que alimentar el hombre interior a través de la palabra. Este es una de las enseñanzas de este poderoso estudio, o este poderoso video, se puede decir, que Cristo se mantuvo en el lugar correcto. Ellos se fueron, Cristo se quedó. No sé quién se te fue del lado, no sé quién fue que te dejó. ¿Quién te anda buscando? ¿Quién te anda buscando? Pero cuando te encuentren, que te encuentren adorando, que te encuentren en el lugar correcto. Y entonces dice el texto 51, ¿qué es lo que dice el 51? 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Cuando nosotros tenemos estos lineamientos, estos 4 puntos fundamentales, César, crecemos en sabiduría. Wow. Cuando nosotros tenemos estos fundamentos, crecemos en estatura espiritual. Y alcanzamos y crecemos también en gracia para con Dios y para con los hombres. Dando a entender que ahí es donde empieza el testimonio. Los hombres, la gente dice, wow, ese cristiano de verdad. Ese se convirtió de verdad. Daniel oraba 3 veces al día, César. Lo entran al foso de los leones. Y sigue orando. No pudieron detenerlo. Los sátrapas y los líderes de aquel tiempo se levantaron contra Daniel, pero no sacaron a Daniel de su comunión con Dios. Una de las formas que nosotros tenemos de no salir de nuestra comunión es teniendo estos puntos presentes en nuestra vida. Porque hay mucha gente que entiende en el rema de, como Daniel en el foso de los leones, y se enfocan en esto, pero no se enfocan en lo que hacía Daniel antes de entrar al foso. 3 veces al día orando. Se levantaba, abría la puerta que daban hacia Jerusalén y allá adoraba. Los sátrapas y todos los que se levantaron en contra de él, él no le puso atención nunca. Hoy en día nosotros le ponemos más atención a la crítica. Al que no me saluda, al que no me visita. Yo, en lo personal, César, estoy viendo en este tiempo la crítica como un halago. Amén. Porque la crítica a mí no me va a detener. No, y que Jesús dijo algo. Jesús dijo, gócense cuando de ustedes se hablen mintiendo. O sea, explótense de la risa, sientan que están hablando, que lo están halagando, que lo están elevando. O sea, cuando alguien te critica y es mintiendo lo que están hablando de ti, gózate en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos cerrando. La gloria sea del Señor. Amén. El propósito de este estudio es que aquel que es nuevo creyente y aún el que es creyente ya, sí, que a lo mejor ha soltado el ayuno, que ha soltado el silicio, porque ha entendido que lo ha tenido todo, ya ha hecho el demonio fuera, sí, ya Dios me usa. No, si te descuidaste. Mi pastor me enseña que cuando Dios te usa, es que tú tienes que orar más. Sí. No te puedes confiar. Porque tenemos un adversario, Satanás es adversario y es muy astuto. No confiemos de las maquinaciones de Satanás y vengativo. Está buscando la mínima cosa para atacarnos y hacernos un lío, César. Sí. Entonces, este estudio tiene por título Dando los primeros pasos. Y aquí hay cosas todavía que no se han hablado, César. Sí, esto es la introducción. Vamos a tener que hacer una segunda parte, porque el tiempo no nos dio. Sí, falta más. Vamos a tener que hacer una segunda parte dando los primeros pasos de este estudio. Recordándole a la gente que se suscriba al programa. Bienvenido a tu canal Saliendo del Horno. Algo no común, algo nunca visto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amado, tu amigo y hermano Alfredo Corporán, evangelista por su misericordia. Julio César Franco, evangelista por su gracia y su amor. Shalom, shalom.